Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. La atmósfera de la tarde era densa, cargada de un silencio que parecía la calma antes de la tormenta. Michael y yo nos sentábamos uno frente al otro, nuestros platos de cena intactos. Un abismo invisible se extendía entre nosotros. El reloj marcaba el tiempo ruidosamente, un tiempo que ninguno de los dos parecía estar listo para reconocer. Julia, hay algo de lo que necesitamos hablar. Michael finalmente rompió el silencio. Su voz era firme pero llevaba un subtono de tensión. Levanté la mirada, encontrándome con la suya. ¿Qué pasa, Michael? Has estado callado toda la noche. Él dudó, luego alcanzó su bolsillo y sacó un pedazo de papel doblado. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la caligrafía en la página, era mía. Encontré esto en tu diario, dijo, sin quitar sus ojos de los míos. Una ola de frío miedo me recorrió. ¿Mi diario? Michael, ¿por qué estabas revisando mis cosas? Colocó el papel en la mesa, empujándolo hacia mí. No estaba husmeando, Julia. Estaba buscando un bolígrafo, y se abrió por sí solo. Pero lo que vi, es difícil ignorarlo. Desdoblé el papel, mi propia lista de nombres me devolvía la mirada, una lista que había esperado mantener oculta para siempre. Michael, por favor entiende, eso fue antes de nosotros. Es solo una lista de nombres, nada más. ¿Una lista de nombres? Su voz se elevó, una mezcla de incredulidad y dolor. Julia, estas son personas con las que has estado, ¿verdad? ¿Por qué mantener tal lista? Tragué con dificultad, el peso de mi pasado de repente tangible entre nosotros. No es lo que piensas. Era una manera de procesar mis experiencias, de seguir adelante. ¿Seguir adelante? La voz de Michael se quebró. ¿Documentando a cada persona con la que has estado? ¿Cómo se supone que me sienta respecto a esto, Julia? No quería que nadie lo viera, especialmente tú, susurré, mi voz temblaba. Era una parte de mi pasado que quería olvidar. ¿Olvidar? Se burló, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo podemos construir un futuro si te aferras a tu pasado de esta manera? Extendí la mano a través de la mesa, tratando de encontrar la suya, pero él se alejó. Michael, por favor. Déjame explicar. No es lo que parece. Entonces, ¿qué es, Julia? Su mirada era penetrante, exigiendo la verdad. Dímelo, porque en este momento, todo lo que veo es una lista de nombres que me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre ti. La habitación se sentía sofocante mientras reunía mis pensamientos, intentando encontrar las palabras para cerrar la brecha que su descubrimiento había creado. Cada nombre en esa lista eran errores, lecciones, momentos de debilidad. Estaba perdida, Michael, y estaba tratando de encontrarme a mí misma de todas las maneras equivocadas. ¿Y te encontraste? Su pregunta fue suave, casi dolorida. Pensé que sí, admití, mi corazón pesado. Hasta este momento, pensé que había superado todo. Michael se recostó, pasando una mano por su cabello. Julia, no sé qué hacer con esto. Pensé que no teníamos secretos, ni sombras entre nosotros. Nunca quise lastimarte, dije, la verdad de mis palabras marcada en el silencio. Tenía miedo. Miedo de perderte si supieras sobre mi pasado. Se levantó, paseando por la habitación. Necesito tiempo para pensar, Julia. Esto es mucho para asimilar. Viéndolo luchar con mi pasado, un pasado que no podía borrar, me di cuenta de la magnitud de lo que mi secreto nos había costado. Michael, lo siento. De verdad. Nunca quise que mi pasado dañara nuestro futuro. Se detuvo, volviéndose para enfrentarme. No sé si puedo superar esto, Julia. Necesito tiempo para pensar, para decidir si puedo aceptar esta parte de ti. Mientras se alejaba, la finalidad del momento se asentó. Mi pasado, una vez oculto en las páginas de un diario, había salido a la luz, proyectando una sombra sobre el amor que compartíamos. El descubrimiento había abierto una caja de Pandora de dudas y temores, dejando nuestro futuro incierto. Los días siguientes al descubrimiento fueron un borrón de palabras no dichas y miradas persistentes, cada momento cargado con el peso de pensamientos no expresados. Michael se había retraído en sí mismo, su acostumbrado cálido comportamiento reemplazado por una fría distancia que parecía ensancharse con cada intento que hacía por salvarla.
No fue hasta una fría tarde de jueves que finalmente se rompió la presa. Nos encontramos sentados en extremos opuestos de la sala, el aire espeso con tensión. Michael, comencé, mi voz apenas un susurro. Necesitamos hablar sobre esto. No podemos seguir evitándolo. Él levantó la mirada, sus ojos cansados. Lo sé, Julia. Pero cada vez que intento iniciar esta conversación, no sé por dónde empezar. Empieza por cómo te sientes, sugerí, esperando allanar el camino para un diálogo sincero. Él suspiró, un sonido lleno de frustración y confusión. ¿Cómo me siento? Traicionado, Julia. Herido. Siento que la persona que creí conocer, la persona de la que me enamoré, era solo una fachada. Eso no es justo, Michael, repliqué, mi corazón doliendo por sus palabras. Sí, cometí errores en mi pasado, pero esa no soy yo ya más. ¿Errores? Su voz se elevó, una risa amarga escapó de él. ¿Así es como los llamamos? ¿Cómo justificas mantener un registro tan detallado de tus errores? Tragué fuerte, sabiendo que este era el momento de desnudar mi alma, independientemente de las consecuencias. Esos errores fueron mi manera de sobrellevarlo, Michael. Después de todo por lo que pasé, formaron parte de mi proceso de sanación. ¿Sanación? Se inclinó hacia adelante, su interés despertó a pesar de sí mismo. ¿Llamas a eso sanación? Déjame explicar, supliqué, desesperada porque él entendiera. Después de ser abusada, estaba perdida. No me valoraba a mí misma, así que buscaba validación en todos los lugares equivocados. Cada nombre en esa lista era un recordatorio de donde había estado y una promesa a mí misma de que nunca volvería atrás. La expresión de Michael se suavizó ligeramente, las duras líneas de ira dando paso a un atisbo de empatía. ¿Abusada? Nunca me hablaste de eso. Me daba vergüenza, confesé, las palabras sabían amargas. Mi tío, desde que tenía 5 hasta que casi cumplí 13. Eso moldeó gran parte de lo que me convertí. ¿Por qué no me lo dijiste, Julia? Su voz era ahora más suave, la ira disminuyendo. Podría haber ayudado a llevar esa carga. Quería ser más fuerte por ti, por nosotros. Pensé que si podía enterrarlo lo suficientemente profundo, no nos afectaría. Estaba equivocada. Michael se acercó. El espacio entre nosotros ya no era un abismo sino un puente. Julia, tu fuerza no está definida por tu pasado. Está definida por cómo lo has superado. ¿Pero lo he hecho?, pregunté, la duda infiltrándose. A veces, siento que todo sigue ahí, justo bajo la superficie. Todos tenemos demonios, Julia, dijo Michael, tomando mi mano en la suya. La pregunta es, ¿dejamos que nos definan, o los combatimos juntos? Lo miré a los ojos, viendo el dolor y el amor mezclados dentro de ellos. ¿Puedes perdonarme, Michael? ¿Podemos superar esto? Él apretó mi mano, un voto silencioso de solidaridad. No lo sé, Julia. Pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. En ese momento, nuestra vulnerabilidad compartida se convirtió en nuestra fortaleza, un hilo frágil tejiendo juntos los pedazos desgarrados de nuestra relación. La frágil paz que se había asentado entre Michael y yo tras nuestra conversación sincera fue destrozada una fresca mañana de otoño. Me desperté para encontrarlo caminando de un lado a otro en nuestra cocina, con una mirada de turbulencia grabada profundamente en sus rasgos. Michael, ¿qué pasa? Mi voz estaba teñida de preocupación mientras me acercaba a él, notando cómo sus manos se cerraban y abrían repetidamente. Se detuvo, girándose para enfrentarme con una expresión que me envió un escalofrío. Hablé con Dever, comenzó, el nombre de su colega colgando entre nosotros como un espectro. Y, lo incité, con un nudo de aprensión formándose en mi estómago. Mencionó algo, sobre ti. Sobre tu tiempo en el departamento. La voz de Michael estaba tensa, cada palabra parecía costarle. Sentí como el color se drenaba de mi rostro. ¿Qué dijo? Mi voz apenas superaba un susurro, el temor apretando su garra en torno a mi corazón. Dijo que había rumores, Julia. Rumores sobre ti y algunos de los oficiales. La mirada de Michael se clavó en mí, buscando algo que no estaba segura de estar lista para revelar. Rumores, repetí, mi mente acelerándose. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto estaba dispuesta a admitir? Sí, rumores. La frustración de Michael se abrió paso, su voz elevándose. Sobre fiestas, sobre relaciones. Julia, ¿por qué no me lo dijiste?
Tomé una profunda respiración, estabilizándome contra el mostrador. Porque eso era justo lo que eran, rumores. Sí, fui a fiestas, y sí, cometí errores. Pero ya no soy esa persona. ¿Errores? Su tono se suavizó ligeramente, la confusión y el dolor librando una batalla dentro de él. Julia, estos no son solo pequeños errores. Son cosas que podrían cambiarlo todo. Michael, por favor, supliqué, extendiéndome hacia él. Tienes que creerme. Era una persona diferente en aquel entonces. Perdida y buscando algo, cualquier cosa, para llenar el vacío. Se alejó, pasando una mano por su cabello con frustración. Pero, ¿por qué no confiaste lo suficiente en mí como para decírmelo? Para darme la opción de entender. Porque tenía miedo. Las palabras salieron de mí, crudas y honestas. Miedo de perderte, miedo de ser juzgada por la persona cuya opinión más me importa. La expresión de Michael se suavizó, la ira dando paso a un entendimiento doloroso. Julia, no estoy aquí para juzgarte. Te amo. Pero no puedo evitar sentir que hay una parte de ti que simplemente no conozco. Di un paso hesitante hacia él, mi corazón pesado con el peso de mi pasado. Entonces déjame mostrarte. Déjame compartirlo todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Es la única manera de avanzar. Él me miró entonces, realmente me miró, y vi la turbulencia en sus ojos empezar a aclararse. Está bien, dijo después de un largo momento, su voz firme. Dime todo. No más secretos, no más escondites. Y así lo hice. Le conté sobre las fiestas, las relaciones, la búsqueda desesperada de validación en todos los lugares equivocados. Le conté sobre la soledad, el miedo y la eventual realización que me llevó a buscar ayuda y cambiar mi camino. Mientras las palabras salían de mí, vi la tensión en los hombros de Michael comenzar a relajarse. No completamente, pero lo suficiente como para darme esperanza. Suficiente para creer que, tal vez, solo tal vez, podríamos superar esta tormenta juntos. Las revelaciones de esa mañana dejaron al descubierto las partes más profundas de mi alma, exponiendo las cicatrices que tanto había luchado por ocultar. Pero al hacerlo, también ofrecieron un atisbo de algo raro y precioso, un verdadero entendimiento y la posibilidad de un nuevo comienzo. Las revelaciones apenas se habían asentado cuando llegó la verdadera tormenta. Michael había estado distante, su comportamiento frío e inalcanzable en los días posteriores a nuestra conversación sincera. La atmósfera en casa se cargó con una tensión casi palpable, preludio de la inevitable erupción que destrozaría la frágil paz que habíamos logrado encontrar. Sucedió un viernes por la noche, el tipo de noche que una vez prometió descanso y conexión después de una larga semana. Pero mientras nos sentábamos en silencio, la distancia entre nosotros parecía insuperable. Julia, la voz de Michael cortó el silencio, aguda y exigente. Hay algo más, ¿verdad? Algo que no me estás diciendo. Me quedé helada, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Qué quieres decir, Michael? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. No te hagas la tonta, Julia. Es insultante. Sus palabras eran como puñales, y podía ver la ira hirviendo en sus ojos. Hoy escuché una conversación en el trabajo. Sobre ti. Sobre una orgía. La sangre se drenó de mi rostro. Este era el único secreto que había rezado para que él nunca descubriera. La única parte de mi pasado que no podía soportar compartir, incluso cuando había jurado exponer todo lo demás. Michael, por favor, comencé, mi voz temblorosa. Fue un error. Un error terrible, terrible. Un error, repitió, su voz elevándose en furia. ¿Llamas participar en una orgía con nuestros colegas un error? ¿Cómo se supone que confíe en algo de lo que dices? Estaba perdida, Michael. Estaba tan profundamente perdida, supliqué, las lágrimas comenzando a nublar mi visión. Pensé que necesitaba ese tipo de atención, ese tipo de validación. Pero estaba equivocada. Tan equivocada. Equivocada ni siquiera comienza a describirlo, Julia. Su estallido llenó la habitación, su ira palpable. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer algo así y no pensar que te perseguiría? Pensé que podía dejarlo en el pasado. Pensé que podríamos superarlo juntos, dije, mi voz apenas un susurro en medio de la tormenta. ¿Superarlo? ¿Cómo, Julia? ¿Cómo superamos algo así? Michael caminaba de un lado a otro, sus manos apretadas en puños. Te miro, y todo lo que puedo ver son las mentiras.
Los secretos. ¿Cómo esperas que te toque, que te ame, sabiendo lo que has hecho? Sus palabras cortaron más profundamente que cualquier cuchillo, cada sílaba un testimonio del dolor y la traición que sentía. Lo siento, sollocé, el peso de mi pasado y el miedo de perderlo abrumándome. Lo siento mucho, Mako. Nunca quise lastimarte. Lo siento, no arregla esto, Julia, gritó, su frustración hirviendo. Nos has roto. Me has roto. Extendí la mano hacia él, desesperada por cualquier señal de perdón, de esperanza. Pero se rehusó a mi toque como si le quemara. No sé si puedo estar contigo, Julia. No sé si puedo mirarte y no ver eso. La habitación quedó en silencio, el aire espeso con palabras no dichas y heridas demasiado profundas para sanar. En ese momento, la distancia entre nosotros se sintió como un abismo demasiado amplio para salvar, nuestro amor un hilo frágil deshilachado más allá de la reparación. La confrontación dejó al descubierto la profundidad de nuestro dolor, un recordatorio crudo y brutal de las cicatrices que ambos llevábamos. Y a medida que avanzaba la noche, el silencio entre nosotros creció, un testimonio de la incertidumbre y el dolor que se avecinaban. Tras nuestra explosiva confrontación, la casa se sintió más fría, el silencio entre nosotros una barrera tangible. Mako se había mudado a la habitación de invitados, y nuestras interacciones se convirtieron en una serie de breves, necesarios intercambios, cada palabra medida y cargada de un arrepentimiento no expresado. Una tarde, mientras las hojas de otoño danzaban en el viento frío afuera, encontré a Mako sentado solo en la tenue luz de la sala, una vista que se había vuelto demasiado común. Mako, comencé con hesitación, de pie en el umbral, ¿podemos hablar? ¿Realmente hablar? Él levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y cansancio. No sé, Julia. ¿Qué queda por decir? Queda tanto, Mako. Tanto que no hemos dicho. Di un paso cauteloso hacia la habitación, la distancia entre nosotros sintiéndose como millas. Él suspiró, un sonido que parecía cargar el peso del mundo. Está bien. Hablemos. Tomé una profunda respiración, reuniendo mi valor. Sé que te he herido, más de lo que jamás pensé posible. Pero quiero hacerlo bien, si me dejas. ¿Cómo, Julia? ¿Cómo podemos arreglar esto? Su voz estaba cansada, pero detecté un atisbo de curiosidad, un rayo de apertura que no había estado allí antes. Terapia, para empezar. Juntos y por separado. Necesitamos ayuda para navegar esto, para entendernos mejor el uno al otro y a nosotros mismos, sugerí, esperando que viera la sinceridad en mi oferta. Él estuvo en silencio por un largo momento, considerando. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Qué pasa si estamos demasiado rotos para arreglar? No creo que sea demasiado tarde. No si ambos estamos dispuestos a intentarlo. A realmente intentarlo. Me acerqué más, atreviéndome a cerrar la brecha con algo más que palabras. Michael encontró mi mirada, buscando, siempre buscando. Será difícil, Julia. Habrá momentos en los que nos preguntaremos si vale la pena. Lo sé. Mi acuerdo fue suave pero firme. Pero también creo en nosotros, en el amor que tenemos. Vale la pena luchar, Mako. Tú lo vales. Una chispa de algo parpadeó en sus ojos, una mezcla de esperanza y miedo. Julia, tengo miedo. Miedo de volver a ser herido, de herirte. Yo también tengo miedo, confesé, permitiendo que mi vulnerabilidad se mostrara. Pero tengo más miedo de perderte, de perder lo que podríamos tener. Él tomó una profunda respiración, la decisión pesándole mucho. Finalmente, asintió. Está bien. Lo intentaremos. Terapia, hablar, lo que sea necesario. Pero Julia, tenemos que ser honestos. No más secretos, no más escondites. No más secretos. Estuve de acuerdo, sintiendo que un peso se levantaba con sus palabras. Enfrentamos esto juntos, Mako. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Mientras estábamos ahí sentados, la brecha entre nosotros física y emocionalmente estrechándose, sentí que una frágil sensación de esperanza comenzaba a arraigarse. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y verdades dolorosas, pero por primera vez en mucho tiempo, creí que podríamos salir más fuertes, sanados. Nuestra conversación esa noche marcó el comienzo de un largo y arduo camino hacia la sanación y el entendimiento. Con cada sesión, cada discusión difícil, aprendimos a navegar las complejidades de nuestras emociones,
a perdonarnos a nosotros mismos y el uno al otro. El proceso estaba lejos de ser fácil, plagado de contratiempos y momentos de duda. Sin embargo, con cada paso adelante, la esperanza que había surgido entre nosotros en la tenue luz de la sala de estar se hizo más brillante, un faro que nos guiaba a través de la oscuridad. A medida que se desarrollaba la narrativa de sanación y esperanza, quedó claro que el camino hacia la reconciliación no era lineal, ni estaba garantizado. Pero el compromiso de intentarlo, de luchar por el amor que una vez pareció inquebrantable, ofrecía la promesa de algo nuevo, algo más fuerte construido desde las ruinas del pasado. La historia de Julia y Michael, de su viaje a través de la confrontación y el dolor hacia la sanación y la esperanza, quedó inconclusa, un testimonio de la naturaleza continua del amor, el perdón y la capacidad humana para cambiar. A medida que la escarcha del invierno se derretía en el suave abrazo de la primavera, el mundo a nuestro alrededor parecía hacer eco de los pasos tentativos que Michael y yo estábamos dando hacia un nuevo comienzo. El proceso de sanación había sido agotador, con sesiones de terapia que a menudo se sentían como reabrir viejas heridas para permitirle sanar adecuadamente. Sin embargo, con cada día que pasaba, el abismo que una vez pareció insuperable comenzó a estrecharse, dando paso a puentes construidos sobre el entendimiento, el perdón y un amor profundo que se negaba a ser extinguido. Una tarde, mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el mundo, Michael y yo nos encontramos sentados en nuestro porche trasero, un lugar que había sido testigo del espectro completo de los altibajos de nuestra relación. Julia, Michael comenzó, rompiendo el cómodo silencio que se había asentado entre nosotros. ¿Recuerdas la primera vez que nos sentamos aquí juntos? Sonreí, el recuerdo vivo en mi mente. ¿Cómo podría olvidarlo? Estabas tan nervioso, intentando impresionarme con tu cocina. Él rió, el sonido rico en calidez. Sí, bueno, ambos sabemos cómo resultó eso. El bistec estaba prácticamente carbonizado. Pero me encantó, dije, extendiendo la mano para apretar la suya. Porque venía de ti. Era real y sincero. Justo como nosotros. La mirada de Michael se encontró con la mía, intensa y llena de emoción. Julia, estos últimos meses han sido algunos de los más difíciles de mi vida. Pero también me han hecho darme cuenta de algo. ¿Qué es eso?, pregunté, mi corazón latiendo un poco más rápido. Que no quiero imaginar mi vida sin ti. A pesar de todo, el dolor, el sufrimiento, tú eres a quien quiero a mi lado. Su voz era firme, pero podía ver la vulnerabilidad en sus ojos. Sentí lágrimas picar en las esquinas de mis ojos, una mezcla de alegría y alivio inundándome. Michael, siento lo mismo. Tenía tanto miedo de perderte, de estar demasiado rotos como para volver a encontrarnos. Ambos estamos un poco rotos, admitió, su pulgar acariciando mi mano. Pero tal vez eso esté bien. Tal vez se trate de cómo encajamos juntos, bordes rotos y todo. Asentí, una comprensión profunda pasando entre nosotros. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Podemos realmente comenzar de nuevo, después de todo? Michael se levantó, tirando de mí para que me pusiera de pie con él. Me rodeó con sus brazos, y apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Creo que sí podemos, Julia. Pero será un viaje. Puede que haya más baches en el camino, más desafíos que tendremos que enfrentar. Levanté la vista hacia él, encontrando fuerza en su abrazo. Pero los enfrentaremos juntos, ¿verdad? Siempre, prometió, sellando su voto con un beso que hablaba de esperanza, de perdón y de un amor que había resistido las tormentas más fieras. Mientras estábamos allí, envueltos en los brazos del otro, me di cuenta de que esto era lo que se sentía comenzar de nuevo. No un borrado del pasado, sino una elección de avanzar, de escribir nuevos capítulos juntos con el conocimiento de que la historia que compartíamos estaba lejos de terminar. La noche se hizo más profunda, las estrellas sobre nosotros un testimonio de la belleza que se puede encontrar en la oscuridad. Y en ese momento, me permití creer en la posibilidad de nuestro nuevo comienzo, en el futuro que podríamos construir a partir de las cenizas de nuestro pasado. Michael y yo entramos de nuevo en la casa, de la mano, nuestros corazones más ligeros de lo que habían estado en meses. El camino por delante era incierto, y las cicatrices que llevábamos no se desvanecerían fácilmente. Sin embargo, al mirarnos a los ojos, no vimos solo el reflejo de nuestro dolor, sino la promesa de sanación, de crecimiento y de un amor renacido en el crisol de nuestras pruebas.
Nuestro viaje no había concluido, simplemente estaba entrando en una nueva fase, una llena de potencial para la alegría, para el descubrimiento y para un vínculo más profundo y resistente. Y al cerrar la puerta detrás de nosotros, entrando en el calor de nuestro hogar, supe que, sea lo que fuera que nos deparara el futuro, lo enfrentaríamos juntos, más fuertes y unidos que nunca.